Mi papá dejó un mensaje de voz: transfiere el dinero ahora, o espera una llamada de nuestro abogado. No discutí. Solo respondí: adelante. 48 horas después, había 24 llamadas perdidas. Su abogado entró en pánico, suplicando una respuesta. Soy Ximena Paredes, tengo 32 años, y esa tarde de octubre, el mensaje de voz de mi padre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Transfiere el dinero ahora, o espera una llamada de nuestro abogado. Su voz resonó a través de mi teléfono, fría y autoritaria. Me temblaba la mano, pero no dudé. Escribí 2 palabras: adelante. 48 horas después, mi teléfono vibraba con 24 llamadas perdidas. Su abogado prácticamente suplicaba una respuesta, con la voz quebrada por el pánico. No respondí. Verán, mis padres pensaban que podían controlarme, mi carrera, mi futuro, todo a través de un fideicomiso familiar que mantenían suspendido sobre mi cabeza. Pero yo ya no iba a seguirles el juego. Ese mensaje de voz no fue solo una amenaza, fue la chispa que lo encendió todo. Lo que sucedió después puso mi vida patas arriba, expuso secretos que nunca vi venir y les costó a mis padres más de lo que jamás imaginaron. No discutí. No supliqué. Simplemente actué. Quédense para ver cómo se desarrolló todo. No creerán dónde termina esta historia. Si alguna vez te has enfrentado a la presión familiar, comparte tu historia en los comentarios y presiona el botón de suscripción para seguir mi viaje a través de este caos. Crecer en la casa de los Herrera era como vivir bajo un microscopio. Mi padre, Roberto Herrera, era un inversionista inmobiliario en Monterrey, un hombre cuya cada palabra tenía el peso de un contrato. El éxito no solo se esperaba, se exigía. Para cuando yo tenía 10 años, él ya había trazado mi futuro: un título en negocios, una oficina en una esquina y una vida que reflejara la suya. Mis sueños de trabajar en medios, creando historias a través de imágenes y sonido, fueron descartados como fantasías infantiles. Me lo agradecerás cuando dirijas una empresa, decía, con una voz lo suficientemente afilada como para cortar mis protestas. Aprendí pronto que discutir con él era como discutir con una pared de ladrillos, inútil y agotador. Mi madre, Laura, era diferente, pero no menos atrapada. Dirigía un negocio de planificación de eventos, orquestando bodas lujosas y galas corporativas con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Cuando las exigencias de mi padre llenaban la habitación, ella permanecía en silencio, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Una vez, cuando tenía 12 años, le rogué que me dejara unirme a un club de cine de la escuela. Ella dudó, miró a mi padre y susurró: no es práctico, Ximena. Esa era su manera, evasivas suaves que me hacían sentir que también le había fallado a ella. Su silencio no era consentimiento, pero tampoco era desafío. Era supervivencia. La escuela era mi único escape, pero incluso eso venía con condiciones. Mi padre insistía en que sobresaliera en matemáticas y economía, materias que él consideraba útiles. Pasaba horas en la mesa del comedor, con sus ojos clavados en mí mientras luchaba con las ecuaciones. La mediocridad no es una opción, espetaba si yo flaqueaba. En la secundaria, tomaba clases de arte a escondidas, ocultando cuadernos de bocetos debajo de mi cama, aterrorizada de que los encontrara. Una noche, lo hizo. Arrancó las páginas, llamándolas una pérdida de tiempo. Lloré hasta quedarme dormida, prometiéndome que nunca más le dejaría ver mi pasión. Mi hermano, Tadeo, 3 años mayor, parecía encajar en el molde que mi padre quería. Estudió finanzas, consiguió un trabajo en un banco en Monterrey y nunca cuestionó el camino trazado para él. En las cenas familiares, asentía mientras mi padre sermoneaba sobre inversiones y ambición. Pero yo vislumbraba algo más: mandíbulas apretadas, ceños fruncidos fugaces cuando mi padre no miraba. Una vez, cuando yo tenía 16 años, Tadeo me encontró editando un vídeo corto en mi portátil. Eso es realmente bueno, dijo en voz baja, y luego añadió: no dejes que papá lo vea. Sus palabras se quedaron conmigo, no solo la advertencia, sino la forma en que su voz se suavizó, como si entendiera el peso que yo cargaba. El fideicomiso familiar era la cadena invisible que nos ataba a todos. Mi padre controlaba un fondo construido con sus negocios inmobiliarios, y lo usaba para dictar nuestras elecciones. Cuando cumplí 18 años, se ofreció a pagar la universidad, pero solo si me especializaba en negocios.
Quería decir que no, correr hacia la vida que imaginaba. Pero el fideicomiso era un salvavidas que no podía permitirme perder. Así que me matriculé en el Tecnológico de Monterrey, estudiando marketing, un compromiso que pensé que él toleraría. No lo hizo. El marketing es pura palabrería, se burló en mi graduación. Deberías haber estudiado finanzas como Tadeo. Me mordí la lengua, pero el resentimiento se cocía a fuego lento. Mirando hacia atrás, esos años me moldearon de maneras que no esperaba. Aprendí a ocultar partes de mí misma, a enterrar mis sueños bajo capas de obediencia. Pero cuanto más me reprimía, más fuerte se hacía mi determinación. No solo luchaba por una carrera, luchaba por el derecho a definir mi propia vida. Cuando me fui de casa a los 22 años, pensé que había escapado del control de mi padre. Estaba equivocada. Su control me siguió, entretejido en cada decisión, en cada peso atado a ese fideicomiso. Y no fue hasta mucho después que me di cuenta de que Tadeo, a pesar de su sumisión, llevaba a cabo su propia rebelión silenciosa. Todo cambió cuando conocí a Mateo Burgos en un festival de música en Monterrey. Yo tenía 30 años, todavía lamiendo las heridas de años de control de mi padre, cuando lo vi ajustando las mesas de mezclas en el set de una banda local. Su sonrisa fácil y su tranquila confianza me atrajeron. ¿Te interesa esto?, preguntó, al verme observar al equipo de escenario. Asentí tímidamente, admitiendo mi pasión por los medios. En lugar de ignorarlo, su rostro se iluminó. Deberías estar ahí arriba haciendo que la historia suceda, dijo, señalando a la vibrante multitud. Por primera vez, alguien me veía, no la versión que mi padre quería, sino mi verdadero yo. Hablamos durante horas, intercambiando sueños con un café barato del festival. Mateo, un ingeniero de audio, vivía para la música y la libertad, sin preocuparse por las jerarquías corporativas. Sus palabras se quedaron grabadas: la vida es demasiado corta para vivir el plan de otra persona. Meses después, invité a Mateo a una cena familiar en casa de mis padres, con la esperanza de compartir mi felicidad. Debería haberlo sabido. La mesa estaba puesta para la tensión, no para la celebración. Mi padre se sentó a la cabecera, sus ojos entrecerrándose mientras presentaba a Mateo. Así que tú eres el técnico de sonido, dijo, su tono goteaba desdén. Debe ser difícil arreglárselas con trabajos esporádicos. Sentí que me ardía la cara, pero Mateo simplemente sonrió, impasible. Amo lo que hago, respondió con calma. Y paga las facturas. Mi padre resopló, lanzando un sermón sobre carreras de verdad y estabilidad. No se detuvo ahí. Ximena necesita a alguien con los pies en la tierra, dijo, como si yo no estuviera sentada justo frente a él. Apreté mi tenedor, forzándome a hablar, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Mi madre permaneció en silencio, con los ojos fijos en su plato. Había esperado un destello de apoyo, un asentimiento, cualquier cosa, pero no ofreció nada. Mamá, dije en voz baja, ¿no crees que el trabajo de Mateo es interesante? Ella levantó la vista, sus labios se separaron y luego los volvió a cerrar. Es diferente, murmuró, apenas audible. Su silencio dolió más que las palabras de mi padre. Miré a Tadeo, mi hermano, sentado al otro lado de la mesa. Siempre había sido el obediente, pero pensé que podría respaldarme. En cambio, se movió incómodamente, murmurando algo sobre el trabajo y cambiando de tema. ¿Cómo va el banco, Tadeo?, preguntó mi padre. Y así, la conversación siguió adelante, dejándonos a Mateo y a mí en el olvido. Después de la cena, Mateo apretó mi mano debajo de la mesa. Estoy bien, susurró. Pero yo no lo estaba. De camino a casa, no podía quitarme la ira de encima. ¿Por qué no te defendiste más?, le pregunté, mi voz más aguda de lo que pretendía. Él suspiró. No quería empeorar las cosas para ti. Su calma solo me frustró más. Sentía que estaba luchando sola, atrapada entre las expectativas de mi familia y la vida que quería con él. Esa noche, me quedé despierta, repasando la mueca de mi padre, el silencio de mi madre, la evasión de Tadeo. Había traído a Mateo a mi mundo, esperando que vieran lo que yo veía en él. En cambio, lo descartaron a él, y a mí, sin pensarlo dos veces. No se trataba solo de esa cena. Se trataba de cada momento en que les había permitido definirme.
Algo tenía que cambiar. El verdadero problema comenzó cuando mis padres invirtieron en mi empresa de medios. Había pasado años construyendo mi compañía, una pequeña firma de Monterrey que creaba vídeos promocionales para negocios locales. Era mi salvavidas, la prueba de que podía perseguir mi pasión a pesar del desdén de mi padre. Pero cuando el flujo de caja se ajustó, cometí el error de aceptar su ayuda. Mi padre no solo ofreció dinero, ofreció el fideicomiso familiar, un fondo construido a partir de su imperio inmobiliario. Pensé que era un gesto de fe. Estaba equivocada. Ahora somos socios, dijo, su sonrisa era más un contrato que una amabilidad. Desde ese momento, cada decisión que tomaba tenía que pasar por su aprobación. ¿Quería contratar a un nuevo editor? ¿Exigía su currículum? ¿Quería proponer una campaña audaz? La descartaba por ser demasiado arriesgada. Mi empresa, mi sueño, se me escapaba de las manos, atada a su control. Las cosas empeoraron cuando Mateo y yo comenzamos a planificar nuestra boda. Habíamos fijado una fecha para la primavera siguiente, soñando con una ceremonia sencilla en un parque de Monterrey. Fui lo suficientemente ingenua como para pensar que mis padres estarían felices por mí. En cambio, mi padre me llamó a su oficina, un espacio estéril lleno de títulos de propiedad. Necesitas posponer la boda, dijo, recostándose en su silla. Tu empresa no es lo suficientemente estable. Concéntrate en el negocio. Lo miré, atónita. Papá, esta es mi vida, no una reunión de la junta directiva, respondí. Sus ojos se entrecerraron. El fideicomiso está financiando tu vida, dijo. Si quieres conservarlo, escucharás. La amenaza flotaba pesadamente, cásate con Mateo y él le cortaría la financiación a mi empresa. Sentí que mi pecho se oprimía, el peso de sus palabras presionándome. Acudí a Mateo esa noche, esperando que compartiera mi indignación. ¿Puedes creerlo?, le pregunté, caminando de un lado a otro en nuestro apartamento. Mateo frunció el ceño, su voz firme. Está yendo de farol, Ximena. No dejará que tu empresa fracase. También es su dinero. Pero yo no estaba tan segura. Mi padre no iba de farol. Él calculaba. Cada peso del fideicomiso venía con condiciones, y ahora esas condiciones se estaban apretando alrededor de mi futuro con Mateo. Me negué a posponer la boda. Esta es nuestra elección, le dije a mi padre en una acalorada llamada. Tú no decides esto. Su respuesta fue helada. Presióname y retiraré hasta el último peso. No tendrás nada. La línea se cortó, dejándome temblando de ira y miedo. Mi empresa, mi sueño, estaba en juego, y también mi relación. Más tarde esa semana, mi madre me envió un mensaje de texto. Lamento lo de tu padre, decía. Él solo quiere lo mejor. Miré la pantalla, mi corazón hundiéndose. Era el mismo patrón de siempre, sus disculpas silenciosas, nunca lo suficientemente fuertes como para desafiarlo. Mamá, ¿por qué no puedes enfrentarte a él?, escribí, mis dedos temblando. Ella no respondió. Su silencio, como siempre, decía más que las palabras. Quería gritar, rogarle que viera cuánto dolía esto, pero sabía que era inútil. Ella había elegido su bando hace mucho tiempo, y no era el mío. Mateo me abrazó mientras lloraba, prometiéndome que encontraríamos una manera de superarlo. Pero el miedo persistía. La amenaza de mi padre no era solo sobre dinero. Se trataba de quebrarme, de forzarme a doblegarme a su voluntad. No estaba segura de cuánto tiempo más podría luchar. Para la primavera, mi mundo se puso patas arriba. Pensé que Mateo y yo podríamos superar la tormenta de las amenazas de mi padre de retirar los fondos de mi empresa de medios. Ya habíamos enfrentado su control ante sus exigencias de posponer nuestra boda, su control sobre mi compañía, pero creía que nuestro amor era más fuerte. Entonces, una tarde, todo cambió. Mateo llegó a casa de un trabajo horas más tarde de lo habitual, con el rostro pálido, su confianza habitual reemplazada por una sombra que no pude descifrar. Había estado reunido con alguien, pero no quiso decir con quién. Tenemos que hablar, dijo, su voz baja, casi rota. Me senté en el sofá, con el corazón latiendo con fuerza mientras él caminaba por la habitación. No puedo seguir con esto, Ximena, dijo, evitando mi mirada.
Estarás mejor sin mí. Te estoy liberando. Me quedé helada, sus palabras me atravesaron como una cuchilla. ¿De qué estás hablando?, exigí, poniéndome de pie, mi voz temblorosa. ¿Es por mi padre? ¿Pasó algo hoy? Él negó con la cabeza, con la mandíbula apretada, pero no ofreció ninguna explicación. Simplemente no soy suficiente para ti, murmuró, agarrando su chaqueta. Antes de que pudiera detenerlo, se fue. La puerta se cerró con un clic, dejándome sola en nuestro apartamento, con un silencio ensordecedor. Mi mente daba vueltas. Mateo nunca había estado tan distante. ¿Por qué ahora? ¿Qué pasó durante esas horas que estuvo fuera? Sentí que algo andaba mal, pero las piezas no encajaban. Pasé esa noche repasando sus palabras, buscando respuestas. Te estoy liberando. No tenía sentido. Habíamos luchado tanto para construir una vida juntos, para enfrentarnos al control de mis padres. ¿Por qué me abandonaría ahora? Lo llamé, le envié mensajes, le rogué claridad, pero mi teléfono permaneció en silencio. Por la mañana, mi ira se convirtió en desesperación. El apartamento que habíamos compartido se sentía como una jaula, cada rincón guardaba recuerdos de nosotros planeando nuestra boda, riendo con comida para llevar a altas horas de la noche. No podía quedarme allí. Hice una maleta y conduje hasta la casa de Catalina Valdés, mi mejor amiga y abogada inmobiliaria en Monterrey. Necesito un lugar donde quedarme, le dije, mi voz apenas aguantando. Catalina no hizo preguntas. Te quedas conmigo, dijo, dándome un abrazo. Su apartamento se convirtió en mi santuario, un lugar para respirar lejos del alcance de mis padres y del eco del adiós de Mateo. A la mañana siguiente, con un café, le conté todo mi dolor a Catalina. Simplemente se fue, dije, mis manos temblando alrededor de la taza. Ni siquiera me dijo por qué. Estuvo fuera toda la tarde reunido con alguien, y luego vuelve y termina todo. Los ojos de Catalina se entrecerraron. Eso no es propio de Mateo, dijo. Algo está mal. Dijo algo sobre a quién vio. Negué con la cabeza, el nudo en mi pecho apretándose. No quiso hablar. Solo dijo que no es suficiente para mí. Catalina se inclinó hacia adelante, su voz firme. Ximena, tú lo conoces. No se rinde fácilmente. Alguien lo presionó. Sus palabras encendieron una chispa de duda. ¿Fue mi padre? ¿Mi madre? No lo sabía, pero la sospecha me carcomía, alimentando tanto mi dolor como mi determinación. Los días que siguieron fueron un torbellino de duelo y preguntas. Seguía viendo el rostro de Mateo, la forma en que no podía mirarme a los ojos cuando se fue. Pensé en las amenazas de mi padre de retirar los fondos, su insistencia en que no necesitaba distracciones como una boda. Las disculpas silenciosas de mi madre, nunca respaldadas por acciones, resonaban en mi mente. ¿Habían hecho algo para alejarlo? Quería enfrentarlos, exigir respuestas. Pero no tenía pruebas, solo la corazonada de que la ausencia de Mateo no era solo su decisión. Por la noche, en la habitación de invitados de Catalina, me quedaba despierta repasando cada momento, cada pelea con mis padres, el peso de su control sobre mi empresa, mis sueños. Ahora mi corazón me aplastaba. Pero algo cambió mientras hablaba con Catalina. No me dejó regodearme en mi miseria. No te definen sus reglas, dijo una noche, pasándome una copa de vino, ni la decisión de Mateo. Eres Ximena Paredes, y has construido algo increíble con tu empresa. No dejes que te quiten eso. Sus palabras me golpearon fuerte. Estaba herida, perdida, pero no impotente. Mi padre pensaba que podía dictar mi vida con su dinero. Mateo pensaba que irse me salvaría de lo que fuera que estuviera enfrentando. Pero yo no era un peón en sus juegos. Decidí en ese mismo momento luchar por mi empresa, mis sueños y mi futuro, en mis propios términos. Nadie, ni siquiera las personas que amaba, me controlarían más. Sentada en el apartamento de Catalina, decidí luchar por mi libertad. Mi empresa de medios, la única cosa en la que había puesto todo mi corazón, todavía estaba bajo el control de mi padre a través del fideicomiso familiar. Catalina Valdés, la abogada práctica, vio el fuego en mis ojos.
Podemos sacarte de esto, dijo, extendiendo documentos legales sobre la mesa de su cocina. El fideicomiso es complicado, pero hay una manera de transferirte legalmente la propiedad. Ella describió el proceso: necesitaríamos probar la independencia de la empresa, solicitar la compra de sus acciones y asegurar financiamiento para reemplazar su inversión. Sonaba abrumador, pero por primera vez en meses, sentí una chispa de esperanza. Hagámoslo, dije, mi voz firme. El siguiente obstáculo era obtener los detalles financieros del fideicomiso. Ahí es donde entró Tadeo. Apareció en casa de Catalina sin avisar, su habitual comportamiento pulcro de banquero reemplazado por algo más suave. Vi cómo papá te ha estado tratando, dijo, sentándose frente a mí. No está bien. Estaba atónita. Tadeo siempre había seguido las reglas de mi padre. Pero verme desmoronarme después de perder a Mateo había cambiado algo en él. Puedo conseguirte los registros bancarios del fideicomiso, ofreció en voz baja. Mostrará su participación en tu empresa. Dudé, sabiendo que esto podría ponerlo en conflicto con nuestros padres. ¿Estás seguro?, pregunté. Él asintió. Mereces ser libre, Ximena. Por primera vez, vi a mi hermano como un aliado, no solo como un espectador. Tadeo cumplió. Me pasó una unidad USB con estados de cuenta y registros de inversión, todo extraído de su sistema bancario. Los números confirmaron lo que temía: el control de mi padre sobre mi empresa no era solo emocional. Era contractual, con cláusulas que vinculaban mis decisiones a su aprobación. Armada con esto, Catalina me conectó con Patricia Fuentes, una empleada bancaria que se especializaba en transferencias corporativas. Esto no será fácil, advirtió Patricia cuando nos reunimos en su oficina. La inversión de tus padres les da poder, pero podemos redactar un acuerdo de compra. Me guió a través del papeleo, explicando cómo reestructurar la propiedad de la empresa. Pasé noches en vela revisando cada detalle, decidida a hacerlo bien. La tranquila experiencia de Patricia me mantuvo centrada. Estás haciendo lo correcto, dijo, entregándome los formularios finales para firmar. Con el papeleo listo, enfrenté el paso más difícil: confrontar a mis padres. Los llamé a su casa, con el estómago hecho un nudo. Mi padre se sentó en su silla habitual, su expresión indescifrable, mientras mi madre se movía inquieta a su lado. Les voy a comprar su participación en mi empresa, dije, forzando mi voz para que se mantuviera firme. Tengo la financiación y el papeleo está hecho. Los ojos de mi padre se entrecerraron. Estás cometiendo un error, Ximena, dijo. Arruinarás todo sin mi apoyo. Mi madre permaneció en silencio, con las manos fuertemente entrelazadas. Mamá, di algo, presioné, pero ella solo negó con la cabeza. El aire estaba cargado de tensión, su desaprobación era palpable. Sabía que no se rendirían fácilmente, pero estaba lista para la pelea. Mi empresa, mi vida, eran mías para reclamarlas. La reunión en la oficina de Esteban Campos marcó el fin de su control. Había pasado semanas preparándome, impulsada por una determinación que se había endurecido desde que me alejé de las exigencias de mis padres. Catalina había trabajado incansablemente para asegurarse de que cada documento fuera irrefutable. Nos sentamos en la oficina de Esteban, un espacio elegante en el centro de Monterrey, esperando a que llegaran mis padres. Esteban Campos, un abogado experimentado con reputación de manejar disputas de alto riesgo, había aceptado supervisar la reunión. ¿Estás lista para esto?, me dijo, su voz tranquila pero firme. Asentí, aferrando la carpeta con el papeleo que separaría a mi empresa del fideicomiso familiar. Se me revolvía el estómago, pero no iba a retroceder. Mi padre entró primero, con la postura rígida, sus ojos escaneando la habitación como si fuera suya. Mi madre lo siguió, su expresión una mezcla de ansiedad y resignación. ¿De qué se trata esto, Ximena?, preguntó mi padre, su tono agudo mientras se sentaba frente a mí. Respiré hondo, encontrando su mirada. Estoy retirando su inversión de mi empresa, dije, con voz firme. Ya no necesito su dinero. He asegurado nueva financiación y el papeleo está completo. Deslicé los documentos sobre la mesa. El rostro de mi padre se oscureció, pero los ojos de mi madre se abrieron de par en par, sus manos retorciéndose en su regazo. Estás tirando por la borda todo lo que hemos construido para ti,
dijo mi padre, su voz baja y peligrosa. Papá, tú no construiste mi empresa, respondí. Lo hice yo. La habitación se tensó cuando mi padre se inclinó hacia adelante. ¿Crees que puedes simplemente irte?, dijo. Te demandaré por incumplimiento de contrato. Lo perderás todo. Catalina no se inmutó. No hay incumplimiento, dijo, su voz cortando su amenaza. Abrió su maletín y sacó una pila de papeles. El acuerdo de compra cumple con los términos del fideicomiso. Ximena ha cumplido con todas las obligaciones legales. Le entregó copias a Esteban, quien las revisó asintiendo. Tiene razón, dijo Esteban, mirando a mi padre. Los documentos son irrefutables. Ximena tiene el derecho de recomprar sus acciones y ha asegurado los fondos para hacerlo. La mandíbula de mi padre se tensó, su control habitual desvaneciéndose. Pude ver la ira en sus ojos, pero por una vez, no me afectó. Mi madre finalmente habló, su voz temblorosa. Ximena, por favor, hablemos de esto. Podemos solucionarlo como familia. Me volví hacia ella, mi corazón dolido pero resuelto. Mamá, has tenido años para defenderme, dije. Elegiste el silencio cada vez. Ya no voy a esperar a que cambies. Su rostro se descompuso, pero no discutió. Mi padre, sin embargo, no había terminado. Estás cometiendo un error, dijo, alzando la voz. Fracasarás sin nosotros. No eres lo suficientemente fuerte para hacer esto sola. Sus palabras dolieron, haciendo eco de cada duda que alguna vez había tenido. Pero ya no era esa niña asustada. No estoy sola, dije, mirando a Catalina. Y soy más fuerte de lo que crees. Catalina tomó el control, exponiendo los pasos legales que habíamos tomado. Explicó cómo la nueva financiación, asegurada a través de un grupo de inversión local, reemplazaba los fondos del fideicomiso. Detalló la transferencia de propiedad, asegurando que mi empresa fuera completamente mía de nuevo. Mi padre intentó interrumpir, pero Esteban levantó una mano. Déjala terminar, dijo con firmeza. Catalina continuó, su confianza inquebrantable. Cualquier intento de impugnar esto en los tribunales fracasará, dijo. Hemos consultado a expertos, revisado cada cláusula y seguido cada regulación. La empresa de Ximena es suya, libre y sin cargas. Observé cómo la expresión de mi padre cambiaba de la ira a una resignación a regañadientes. No estaba acostumbrado a perder, pero ya no tenía ninguna ventaja. Me puse de pie, sintiendo cómo el peso de años se levantaba de mis hombros. Esto no es por venganza, dije, mirando a ambos padres. Es por mi vida. Yo construí mi empresa y la protegeré. No necesito su aprobación ni su dinero. Mi padre me miró fijamente, su silencio más ruidoso que cualquier amenaza. Mi madre me tomó la mano, sus ojos suplicantes. Ximena, solo queremos lo mejor para ti, dijo suavemente. Me aparté. No, mamá. Ustedes querían control. Eso se acabó. La contundencia de mis palabras quedó suspendida en el aire, y por primera vez, me sentí verdaderamente libre. Al salir de la oficina de Esteban, Catalina me apretó el hombro. Lo lograste, dijo, con una sonrisa de orgullo en su rostro. Asentí, pero la victoria fue agridulce. Había reclamado mi empresa, mi vida, pero a costa de mi familia. El control de mis padres me había definido durante tanto tiempo, pero me había liberado. Lo que viniera después, lo enfrentaría en mis propios términos. 8 meses después, estaba en un parque de Monterrey, lista para empezar de nuevo. Mi empresa se había convertido en mi ancla, prosperando sin la sombra del control de mis padres. Estaba en un evento de medios, estableciendo contactos con periodistas locales, cuando vi a Mateo entre la multitud. Mi corazón se detuvo. Parecía dudar, sus ojos buscando los míos. No lo había visto desde que se fue, dejándome con preguntas que me atormentaban. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz suave pero urgente. Asentí, y nos alejamos del bullicio del evento. Te debo la verdad, dijo, con las manos metidas en los bolsillos. Tus padres me presionaron para que te dejara. Dijeron que te estaba frenando, que arruinaría tu futuro. Pensé que dejarte ir era la única forma de protegerte.
Sus palabras me golpearon como una ola, confirmando las sospechas que había enterrado. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, mi voz temblando de dolor y alivio. Mateo bajó la mirada. No quería que te enfrentaras a ellos por mi culpa. Pensé que estarías mejor. Respiré hondo, armándome de valor. Me enfrenté a ellos de todos modos, dije. Recuperé mi empresa, mi vida. Ahora soy libre, Mateo. Lo hice por mí. Sus ojos se suavizaron, un destello de esperanza abriéndose paso. Nunca dejé de amarte, dijo. En ese momento, supe que podíamos reconstruir. Le conté todo, cómo había cortado lazos con mis padres, cómo había elegido mi propio camino. Al final de la noche, estábamos riendo, de forma tentativa, pero real, como en los primeros días que nos conocimos. Meses después, estábamos en ese mismo parque, intercambiando votos en una pequeña ceremonia. Nadie de la familia Herrera estaba allí. Mi padre y mi madre se habían desvanecido de mi vida, su ausencia fue una elección que tomé para proteger mi paz. Nuestra boda fue sencilla, rodeados de amigos que se habían convertido en mi familia. Mateo apretó mi mano mientras prometíamos enfrentar el futuro juntos. Sin condiciones, sin control. Mi empresa continuó creciendo, consiguiendo clientes importantes y manteniéndose firme por sí misma. Había demostrado que no necesitaba el dinero ni la aprobación de mis padres para tener éxito. Mientras tanto, escuché a través de contactos de la industria que mi padre y mi madre estaban teniendo dificultades. Su decisión de retirar los fondos de mi empresa en el momento equivocado les había salido mal, agotando su fideicomiso y empañando su reputación en los círculos inmobiliarios de Monterrey. No me alegré de su caída, pero confirmó lo que había aprendido, su control estaba construido sobre un terreno frágil. Habían intentado encadenarme a su mundo, pero yo me había liberado. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que el costo de mi libertad fue alto, pero necesario. Había perdido a mi familia, pero había ganado algo más grande, una vida construida sobre mis valores, no los de ellos. El amor, aprendí, no se trataba de sacrificio o control. Se trataba de confianza y de elegirse mutuamente cada día. Mateo y yo éramos la prueba de ello. Mientras estaba en ese parque, con su mano en la mía, supe que había elegido bien. El pasado se había ido y yo por fin estaba. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.